buenos días y bienvenidos a Diálogos de Fe. Son las 12:05 de la tarde ya, y con esta hora excepcional en razón a una programación particular hoy, hacemos un programa que normalmente se realiza a las 10 de la mañana de diálogo con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Muy buenos días, Monseñor Castillo. Buenos días, Fernando, qué gusto. Bueno, estamos en vísperas de una fiesta importante, una fiesta feriado en el calendario del Perú, el día de San Pedro y San Pablo, que se celebra también como Día del Papa, ¿no? Es el lunes 29, feriado. Nos va a contar algo sobre eso, pero antes de hablar sobre eso quisiera que nos hable algo sobre la semana que ha tenido, en el que ha sido solicitado como facilitador para un diálogo entre el Estado y las clínicas privadas a propósito de los servicios sanitarios ofrecidos a los enfermos de coronavirus. Cuéntenos su experiencia como facilitador de este diálogo. Has dicho bien, más es una facilitación que una mediación, porque no estaba en el tejimaneje inmediato, pero sí en el sentido de lo que se iba a hacer, ¿no? Porque en el fondo, digamos, la situación es dura porque hay mucha gente que ha sufrido y ha sufrido también, diríamos, una política un poco, digamos, compleja de excesivo cobro, ¿no? Y creo que a partir de allí la exigencia que hubo abrió las puertas a pensar un poco qué se está haciendo, ¿no? Entonces fui invitado para poder facilitar el entender el problema de fondo, que es justamente el responder a la exigencia y a la necesidad de la gente que sufre más y que está interpelándonos a todos, ¿no? Inclusive en el diálogo inicialmente, bueno, después de una introducción muy interesante de diferenciación de criterios en relación al manejo más inmediato, más directo, Max Hernández supo presentar un poco la importancia de los criterios y de los principios y los valores que están en juego, ¿no? Y seguidamente pude intervenir para plantearles un poco cómo nosotros mismos como iglesia también estamos interpelados a cambiar, y nuestras instituciones todas, si quieren ser creíbles, necesitan justamente dar pasos importantes, porque ha habido una enorme confusión sobre el sentido de las cosas, ¿no? Y concretamente el sentido de la salud. La salud no puede ser un negocio, ¿no? La salud es una necesidad para todos, y sobre todo para ver por el ser humano por sí mismo, independientemente de lo que pueda costar, diríamos, sin ese sobre todo sí que no pueda costar aquello que cada uno desea para sí mismo, sino que debe ser en función de la necesidad de las personas, ¿no? Esa fue mi intervención, y bueno, después se llegó a un acuerdo porque había sido trabajado una propuesta de tarifa plana, y hasta ese punto llegué yo. Después los detalles posteriores no los he seguido, pero espero que incluso todos ellos puedan reunirse con el mismo criterio, ¿no? De acuerdo. Ahora, el tema de la salud y de la protección de los débiles recorre el Evangelio. Jesús no solamente hace milagros sanatorios, sino que además exhorta a solidarizarse, y en el Evangelio de este domingo hay esa referencia: cada vaso de agua que ofreciste a uno de los débiles, a mí me lo ofreciste. Así es. Es interesante que él dice a mis discípulos, pero a la vez dice a estos discípulos pequeños, ¿no? Porque une siempre el que la iglesia se considera a sí misma una iglesia identificada con los pobres, y entonces los discípulos normalmente eran gente pobre, sencilla, que iba y que necesitaba y vivía de su servicio, de su seguimiento de Jesús, inclusive pasando por su misma cruz. Es decir, cuando dice que cada uno se cargue su cruz y me siga, y que no busque su vida, sino que la pierda por el otro. Esa es la ley, digamos, del discipulado, que nos hace misioneros ante la gente.
requiere entonces de una identificación. Entonces Jesús no solo dice que entonces sirvamos a sus discípulos directos, sino también a lo que ellos representan a los pobres, porque todos debemos estar en función de los pobres y de la gente que más sufre, especialmente los más vulnerables, ¿no? Y es interesante porque entonces ellos que ayudan y anuncian el Evangelio, que inclusive también extendían las curaciones de Jesús, porque él les dice, o sea, ustedes van a soportar hasta veneno de serpientes y no les va a hacer daño porque ustedes van a actuar con favor de amor a la gente, ¿no? Inclusive corriendo muchos riesgos, los discípulos son las personas que transmiten la salud como un beneficio alcanzable para todos, no, digamos, inclusive no cobran por eso, ¿no? El centro de la vida está en levantar a las personas en sus enfermedades, en su hambre, en su situación difícil, en las circunstancias tremendas que se pasan. Ahí está, digamos, el discípulo. Y es interesante, por ejemplo, que en este tiempo esas personas que dieron su vida son también discípulos de Jesús, ¿no? O sea, digo, porque puede ser que, es que no eran creyentes las enfermeras o los médicos que han muerto ayudando a la gente, o los soldados, o que sé, las distintas personas que han dado su vida, ¿no? No, son discípulos en la medida en que aman, ¿no es cierto? Es el amor lo que nos constituye al discípulo, no es una especie de rótulo de discípulo que llevan. El discipulado se hace siendo testigo y acompañando y ayudando a las personas. Allí yo me hago discípulo, ¿no es cierto? Entonces por eso es que yo decía la vez pasada que en todos esas personas que ayudando a los enfermos han muerto, se ve el rostro del Señor también, ahí está presente, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa interesante, porque entonces la iglesia está llamada siempre a ser una iglesia compañera, cercana, ayudante de los pobres, disponerse a ellos, y hay una cosa muy importante, no cobrar. Y ese es uno de los problemas más serios que tenemos en la iglesia, que bueno, se tiene que sobrevivir y entonces a veces se ponen tarifas también, ¿no? Algunas son justas, otras no lo son tanto, a veces la gente se excede y a veces los sacerdotes cobramos mucho más por lo que hacemos, y eso no debe ser. Y por eso es que tenemos que hacer un cambio en eso, cómo vamos a vivir en el futuro de un sentido sencillo de acompañamiento, sin muchos requerimientos y sobre todo con dedicación total a la gente, ¿no? Esa es una pista que nos interpela a nosotros, y que con ella llamamos también a que si nosotros estamos llamados a convertirnos como cristianos, tenemos que ayudar a la conversión personal y social de toda la sociedad, sobre todo cuando la exageración se implanta, ¿no? Monseñor, hemos hecho referencia, usted ha comentado aspectos compasivos de Jesús, pero también hay aspectos muy exigentes y yo diría un poco duros. Yo quisiera que usted nos permita comprender del pasaje que se va a leer mañana de Mateo. Yo lo leo. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Ese es un Jesús muy exigente. No está pidiendo que se ofrezca un vaso de agua, está exigiendo mucho, ¿no? Sí, Jesús siempre emplea, como buen arameo, figuras, diríamos, que aclaren la centralidad de las cosas, ¿no? También dice, si tu mano peca, córtatela, ¿no? Y entonces son figuras, pero son figuras que expresan algo muy profundo. En este caso, el que más que la familia inmediata, que estamos tan acostumbrados nosotros a ponerla en primer lugar, es el sentido de servicio el que debe primar, lo cual ayuda a redisponer la familia también en la misma forma. Uno de los problemas que tenemos ahora, por ejemplo, es que podemos hacer una especie de mi familia es perfecta, mi familia no tiene defectos. Yo tengo que relativizar también los errores de la familia, y en la época de Jesús también había eso. Inclusive hay un pasaje en el cual la familia de Jesús lo va a buscar porque dicen que está loco, ¿no? Y quieren sacarlo. Entonces Jesús los recrimina a su familia, inclusive a María misma, ¿no? Para que puedan comprender que estamos todos en función del servicio.
no es que destruya la familia con esa, al contrario, la reafirma en el verdadero sentido de la familia, que es la disposición a los demás y el encuentro entre familias para ayudarse. Ese es el corazón del Evangelio, ¿no? De acuerdo, Monseñor, permítanos ir a una pausa, después de la cual veremos unos instantes de lo que dijo el Papa este miércoles en el Vaticano y hablaremos sobre lo que significa el Día del Papa y la continuidad de Pedro y Pablo hasta Francisco de hoy. Eso lo vemos después, si nos permite, de una breve pausa, por favor. Hoy nos detenemos ante la figura del rey David, que tiene un papel central en la historia del pueblo de Dios. David era el último de muchos hermanos, pastoreaba el rebaño de su padre Jesé. Ante todo, David era un pastor, cuidaba a los animales y los defendía de los peligros. Así intentó comportarse posteriormente con el pueblo que le fue confiado. Sabemos que después de haber cometido un pecado grave cuando era rey y al escuchar el reproche del profeta Natán, David comprendió que era un mal pastor, que había saqueado a otro hombre lo que más quería. Se había convertido en un enfermo de poder. Por otra parte, apreciamos que David tenía un alma de poeta. No era un hombre insensible, sino que estaba atento a la belleza y se dejaba asombrar por la vida, manifestando sus sentimientos a través de la música y la poesía, siendo, según la tradición, el compositor de muchos de los salmos. De estos elementos podemos ver que David es un personaje contrastante. Es virtuoso y pecador, perseguido y perseguidor. David fue todo esto, pero hay un hilo conductor que une toda su vida y que es la oración. Puede ser una oración con tonos de júbilo o de lamento, pero siempre en diálogo con el Creador, que lo escucha. Monseñores, hemos escuchado al Papa Francisco en esta serie de comentarios a propósito de la oración, de hablar de David, figura compleja, porque fue un hombre capaz de cometer unos pecados de concupiscencia y de traición a un general bastante grave, sin embargo, ese gran rey constructor. Y el Papa dice, es perseguido y es perseguidor, un hombre que tiene contradicciones, es un gran rey, por otra parte, y poeta, que le gusta hacer música y compone los salmos, muchos de los cuales hemos comentado acá. Es compleja la vida y esas figuras que se presentan como perfectas en todo, no lo son tanto, ¿no? Así. Bueno, a veces decimos que los personajes bíblicos pues son como santos, San Abraham, San David. No es cierto. El Papa hace un año exactamente, cuando recibió el palio de arzobispo, en la misa dijo una cosa fuertísima, ¿no? Estamos celebrando la fiesta de dos pecadores, Pedro y Pablo. Dos pecadores que tienen sus contradicciones, pero que supieron dejar ese espacio que humanamente permite, digamos, estar acompañado, como él dice, del Creador siempre, ¿no? Que es la oración, que es la sutileza de la apertura humana a algo más. Y entonces él dice eso. Por ejemplo, en un momento, en su comentario a David, el Papa dice que pasó por un momento de corrupción, inclusive, no en este texto, sino otras veces, porque eso era corrupto, eso que hizo de mandar matar a Urías para quedarse con Betsabé, ¿no? Y con su mujer, para que sale la mujer. Terrible, sí. Y entonces, y él estaba tan tranquilo, digamos, como si no pasara nada, como pasa con los que ponen cara bonita y yo no fui, ¿no? Y sin embargo están inmersos en la corrupción. Lo interesante es que esta apertura poética, que creo que es una dimensión fundamental para salir de los entrampamientos de la corrupción y de los engaños, es la llave para decir, bueno, es suficiente lo que hago, hay algo más. Entonces, como era poeta, dice, la belleza, la sutileza de la poesía permite a la persona abrirse a una dimensión que luego le permite volver sobre su vida y poderla cambiar.
Y yo creo que, bueno, el Papa Francisco, él mismo, ¿no? Ahora escribe un libro que se llama Cambiamos, ¿no? Yo estoy, todavía la edición está en italiano y está en duro, no en digital, no la tengo todavía. Pero él mismo en su historia personal nos muestra ese proceso de cambio, ¿no? Nosotros no podemos permanecer iguales siempre. Y el que permanece igual siempre no es un humano, no, o es un ángel o es un demonio, pero no es humano. Entonces todos somos pecadores que nos vamos convirtiendo y entendiendo. Y yo hoy día en la mañana reflexionaba sobre cómo Israel recordó en su historia algunos personajes que después van a identificar con Jesús, pero que estaban en su tradición. Hay una cosa que no hemos trabajado, que los cánticos del siervo de Yahvé han sido destinados a un rey llamado Zorobabel que fue asesinado, ¿no? Y que fue un hombre justo. Y es interesante que poco a poco el pueblo descubre en esos héroes que tuvo identificaciones que permiten ver toda una presencia de Dios a través de la gente sencilla, ¿no? Y eso es una de las cosas que deberíamos pensar hoy día, ¿no? Que quienes nos pueden ayudar a comprender las cosas de otra manera son aquellos que sufren, y podemos recoger de ellos una interpelación que nos hace mejorar y cambiar y servir. Y por eso entonces cuando tenemos a Pedro, por ejemplo, ¿no? Vamos a festejar la fiesta de San Pedro, a la cabeza de la Iglesia. No, él no es cabeza de la Iglesia por sus pecados solamente, ¿no? Sino también por la apertura que es la que le permite. Tú eres Pedro y sobre esta piedra es la fe que te ha dicho que soy el Hijo de Dios. Y esa fe es la que mueve permanentemente a Pedro, ¿no? Es eso que yo te conté la vez pasada, que el Papa nos dijo a los 3 obispos: no crean en el Espíritu, que Él es el que lleva las cosas y Él nos cambia, y dispónganse a Él cada vez que tienen que resolver problemas, ¿no? Y ese es Pedro que Señor, vamos a celebrar. Antes de que nos diga algo sobre el día feriado de lunes, ¿cuál es su significación? Quisiera preguntarle sobre el mes de julio, al que nos acercamos pronto ya, con un régimen de cuarentena diferente en Lima, su diócesis. Normalmente el 28 de julio tenemos una celebración que es una tradición republicana, pese a que se trata de un rito católico, ¿no? El Te Deum, la presencia del presidente de la República y de los ministros y autoridades en la catedral. Yo recuerdo el 28 de julio pasado, usted tenía poco tiempo en el cargo de arzobispo, supo hallar unas palabras de pastor independiente, yo no diré severo, pero supo decirles algunas cuantas cosas a las autoridades políticas, en la gran tradición de los obispos independientes del poder político, ¿no? Bueno, yo creo que siempre nos corresponde decir una palabra de fe que sea significativa, ¿no? Trataré ahora de resumir todo lo que hemos vivido estos días, este tiempo, y haremos algo parecido. La celebración se va a hacer, según me han indicado ya, aunque restringida con pocas personas, pero para justamente respetar las condiciones de los límites de celebraciones religiosas. Pero sí, nos corresponde siempre el disponernos justamente a la oración para que en medio de nuestro pecado y nuestros límites, tanto de iglesia como de pueblo, podamos escuchar la palabra de Dios que nos ilumina y nos alienta y también nos indica con exigencia por dónde hay que ir, ¿no? Y creo que este es un momento como para decir algo, porque estamos en un momento decisivo en el mundo y en el Perú. Y este mundo... Esto será el 28 de julio, entonces. Entre tanto, usted tiene una misa en la catedral este domingo, ya hemos comentado el texto de Mateo, de cargar la cruz, y una misa el lunes en la festividad del Vaticano, del Papa y los apóstoles San Pedro y San Pablo, ambos martirizados y ejecutados en Roma. Así es, y va a ser a las 11 de la mañana, también va a ser televisada también por TV Perú, y también por HN, la televisora del Señor de los Milagros. Y lo que queremos ciertamente es mostrar esta gran luz que nos está dando. Todos los papas tienen su aporte propio, ¿no? Este papa se quiso llamar Francisco, no siendo jesuita, para mostrar que en este momento el corazón de la Iglesia se destina a llamar, diríamos, a convocar al mundo
a recapacitar en virtud de todos los que son afectados por este sistema de vida que está llamado a reformarse, a cambiar, a dar perspectivas nuevas a la humanidad, ¿no? Y esperamos que podamos mostrar brevemente podremos decir, la grandeza de ánimo y de espíritu y de orientación que el Santo Padre está llevando, que está conduciendo a la Iglesia por un nuevo camino, que es el camino del Vaticano II, ¿no? Ojalá que así sea en nuestro país y en todos los países del mundo. Todos sufren por igual de esto. Es la hora de pedirle, Monseñor Castillo, una bendición. En este caso, yo le pediría en particular que tenga presente en su oración a un compañero de trabajo muy apreciado, Jesús Castillo, que está pasando por un momento difícil. Yo quisiera que usted lo considere en su oración. Padre bueno, tú nos das siempre el don de la vida y quieres nuestro beneficio, por eso nos bendices y nos alientas. Te pedimos por todos los enfermos, en especial por aquel que se llama como tu Hijo, Jesús Castillo, para que lo puedas ayudar en estos momentos difíciles y sobre todo para que dentro de ese ánimo tenga la fuerza para poder aguantar y superar el momento difícil que está viviendo. Danos a nosotros capacidad de poder acompañarlo y a todos los médicos que lo acompañan también de curarlo, y con él a todos los que están enfermos hoy día, que necesitados de aliento y de fuerza esperan de soluciones reales para problemas graves que estamos viviendo y que a veces ni siquiera nuestras fuerzas humanas dan para solucionarlos. Tú que puedes todo, sobre todo por medio de tu amor, dales fuerza y esperanza y danos el espíritu para, no solamente para aguantar, sino para crear situaciones que nos puedan sanar de las heridas que llevamos. Dios nos bendiga y bendiga a nuestro hermano y a todos los amigos enfermos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Lo veremos mañana en la misa de las 11 en la catedral y asimismo el lunes, día feriado, consagrado al Día del Papa por ser el aniversario en que se conmemora la ejecución de San Pedro y San Pablo en Roma. Muchas gracias, muy buenos días, Monseñor Carlos Castillo. Muchas gracias. Tengan Fernando. todos ustedes un feliz sábado. Nos damos cita el próximo sábado a las 10 de la mañana, hora tradicional, para este programa Diálogos de Fe. Feliz día sábado.